Con las noticias, con lo más importante acontecido en los últimos días en todo el territorio nacional. Fíjense ustedes que una fuerte declaración que emitió el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, indica que el diputado Marco Lobo está introduciendo un proyecto de ley para conformar una comisión encargada para investigar a todos los señalados en el caso que se incoa contra el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, acusado por narcotráfico en los Estados Unidos. Un proyecto de decreto que introdujo el diputado Jorge Lobo que pide que se integre una comisión cuyos miembros sean designados cada uno de ellos por cada uno de los partidos políticos representados en el Congreso. No tiene que ser diputado, no se pone ninguna condición, únicamente que quede a criterio de cada partido qué persona va a designar para que integre esa comisión y que esta comisión con amplios poderes deba investigar y determinar a todos los políticos que fuimos mencionados en el caso de Tony Hernández en Nueva York. Consideramos que esto es fundamental, sobre todo porque uno de los mencionados es el presidente de la República y el pueblo hondureño tiene el derecho a saber, como dicen, sí o no, ¿verdad?, qué es lo que hay, o si ha tenido o no participación. Entonces consideramos que como estamos hablando de transparencia, es una buena oportunidad para que el partido instruya a la bancada y le diga, mire, impulsen esa moción en el Congreso porque esto debe quedar claro. Porque transparencia significa que no hay nada oculto, que todo está claro, que está abierto. Bueno, Julia, las declaraciones del expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien informó de manera exclusiva a ATV Noticias que se estará desarrollando en el Congreso Nacional una iniciativa de decreto, un decreto legislativo para iniciar a investigar a los señalados en el caso de Tony Hernández. Recordemos, Julia, que en este caso hay muchísima tela que cortar. Desde luego hay demasiadas evidencias de otros implicados en la red de narcotráfico liderada por el capo Tony Hernández, y que hay que desvanecer ante los tribunales demasiada información puntual. Destacamos que lastimosamente el país está cada vez, o nuestros políticos cada vez están más implicados en casos de corrupción, en narcotráfico, y nos están salvando de la justicia norteamericana. Así es, fuertes declaraciones del expresidente de la República, y cabe recalcar que es una muy buena estrategia para darle ya concluir este caso que ha sido hablado hasta a nivel internacional, para que este caso tiene que llegar al fondo para que Honduras ya pueda vivir en paz, para que la gente tenga otra perspectiva de lo que es nuestro país. Recordemos que los niveles de corrupción y narcotráfico en Honduras son demasiado elevados, son realmente asombrosos los niveles de corrupción y narcotráfico que se registran en Honduras, y lastimosamente son estos flagelos, son estos factores que agudizan los niveles de pobreza, los niveles de miseria, los niveles de más delito común y por supuesto más delito organizado. Y hay que puntualizar también, Julia. Exactamente, perjudica en todos los aspectos a nuestro país, ya que lo que se ha visto es que se va incrementando cada vez más el narcotráfico y no debe ser bueno para un país que está en proceso de desarrollo. ¿Y qué decir del aparato de justicia que no funciona por completo, que tiene demasiadas debilidades, Exacto, que tiene una enorme deuda judicial con Honduras, porque los mecanismos no están funcionando, los mecanismos, los operadores de justicia, los aplicadores de la ley no están funcionando como se debe, no tienen la plena capacidad, no pueden investigar? Entonces hay demasiadas deficiencias. Yo pienso que en la medida los gobiernos vayan transcurriendo, nuevas personas vayan llegando a los cargos de elección popular, pueden de alguna manera fortalecer el aparato judicial en Honduras, porque allí tenemos un cuello de botella. Exactamente, y es una debilidad que debe ser atendida de inmediato, porque si esta debilidad sigue en nuestro país,
no dudo mucho que tengamos una seguridad para los próximos años, una Así buena es. seguridad, y que la gente pueda salir a las calles sin temor, pues, sin temor, y que no nos tachen a nosotros como que somos malas personas, porque por uno pagamos todos. Entonces tenemos que fortalecer esas debilidades por parte de las autoridades. Así es, Julia. Tenemos más noticias. En otras noticias, el envío de remesas a Honduras ya supera la previsión de varios economistas y organismos nacionales e internacionales, que se estimaban en el año cerraría con 5.005 millones de dólares enviados por la diáspora catracha en el mundo. De acuerdo con el resumen ejecutivo semanal del Banco Central de Honduras, los hondureños han enviado en el presente año un total de 5.005.6 millones de dólares bajo este concepto. De acuerdo al BCH, esta cifra representa un incremento interanual del 13%. Expertos afirman que esta cantidad de divisas son un amortiguador de pobreza en Honduras, ya que muchos hogares subsisten por el envío de las remesas. Hacemos una breve pausa comercial, no nos cambien, enseguida regresamos con más en ATV Noticias. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Gracias por seguir en sintonía de ATV Noticias. En otras noticias que se han registrado en el mundo, pero que vinculan a los hondureños, 2 oficiales militares hondureños fueron acusados en las últimas horas de agredir sexualmente a una mujer en la ciudad de Taipei, informó la agencia Taiwan News. De acuerdo con las versiones de los medios locales, un oficial militar hondureño de apellido Mondragón llegó por primera vez a Taiwán para comenzar sus estudios en la Universidad de Defensa Nacional en 2015, cuando recibió grandes elogios por sus habilidades en chino. Sin embargo, el pasado 3 de diciembre, él y su par hondureño de la misma universidad de apellido López fueron transferidos a las oficinas del fiscal del distrito de Taipei para ser investigados por agresión sexual antes de ser liberados. Los 2 hombres supuestamente conocieron a la mujer a través de una aplicación de citas en línea y acordaron encontrarse en persona en una venta de hamburguesas. Los 3 acordaron ir a un hotel de amor en el distrito Wanda de Taipei, hogar de uno de los principales distritos de luz roja de la ciudad, informó Apple Daily. Imagínense ustedes en lo que se ven involucrados los militares, que quizá les dan algunas oportunidades para poder formarse, para poder obtener otro tipo de formación que abra muchísimas puertas, porque naturalmente viajar a otros países y formarse en las universidades de otros países es una llave al éxito, pero lastimosamente van, como decimos nosotros, con las mismas mañas. Exacto. Con las mañas de mucha gente mañosa. Llegan, imagínense, agredir a una mujer en otro país donde sí funcionan las leyes. Y es irónico porque más bien ellos tienen que ser un ejemplo a seguir, porque ellos están para servir a la población y sobre todo para la protección de cada una de las personas. Y que están recibiendo apoyo. Exacto. Y que están recibiendo apoyo de un país tan noble como Taiwán, y que lleguen con las mismas mañas de acá,
porque son son de esos que están acostumbrados a macanear a sus mujeres en los hogares, y como en Honduras se vive como en un potrero, como no hay ley, creen que en otros países también lo pueden hacer, Julia. Y es de ahí donde también nos ponen en mal a nosotros como país. Totalmente. Julia, ¿hay más noticias? En otras noticias, la estructura de los precios de la gasolina, reflejará leves rebajas a contra del lunes del 9 de diciembre desde las 6 de la mañana, informó este sábado la Secretaría de Energía. La gasolina super bajará a 49 centavos, de 96.48 pasa a 95.99 lempiras por galón. El queroseno disminuye a 4 centavos, desde los 62.68 pasa a 62.64 lempiras por galón. El derivado del petróleo más usado en Honduras, el diésel, disminuye a 8 centavos, en vista que se cancelaba a 80.89 centavos y ahora se pagará la bomba a 80.81 lempiras por galón, mientras el GLP vehicular sube a 13 centavos, de 39.70 pasa a 39.83 lempiras por galón. En noticias tecnológicas, Huawei mudará su centro de investigaciones de los Estados Unidos hacia Canadá debido a las sanciones estadounidenses, anunció el fundador de la empresa tecnológica china, que ha sido acusada de espionaje por Washington. En entrevista con el diario canadiense Global and Mail, Ren Seferi manifestó que la decisión es necesaria porque se le prohíbe a Huawei interactuar con empleados estadounidenses. Huawei Technologies Limitada es la segunda mayor fabricante de celulares y la mayor productora de dispositivos de comunicaciones para las compañías de telefonía celular. Las autoridades estadounidenses insisten en que la empresa representa un riesgo para la seguridad y le ha impuesto restricciones a su acceso a componentes y tecnologías estadounidenses. La compañía rechaza las acusaciones. El gobierno de Donald Trump anunció una autorización temporal de 90 días a ciertas ventas de Huawei, específicamente en las que refiere a tecnologías necesarias para otorgar acceso a la telefonía celular en zonas rurales. Se ha puesto bastante complicada la situación en Estados Unidos por las políticas del presidente Donald Trump, y mire, se va a ir hacia Canadá, se mudará su centro de investigaciones hacia Canadá. Ojalá y la región centroamericana tuviese quizá un poco más de visión y pudiese arrastrar ese tipo de inversiones, ese tipo de tecnologías para Centroamérica, no solamente para Honduras, sino para Centroamérica, para repotenciar el talento, Julia. ¿Vamos? Tenemos que estar actualizados porque cada vez la tecnología va evolucionando. Completamente. Hacemos una breve pausa comercial, no nos cambie, en breve regresamos. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Mi paso por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad.
En noticias internacionales, el gigante del comercio electrónico Amazon alquilará oficinas con una superficie de unos 31.000 metros cuadrados en el nuevo barrio de lujo Nueva York, meses después de cancelar sus planes para abrir una segunda sede en la ciudad debido a la oposición local a que recibiera incentivos fiscales. El diario The Wall Street Journal informó que Amazon ha informado un contrato en alquiler en Hudson Yards, situado al oeste de Manhattan, que no incluye créditos fiscales especiales ni otros incentivos como los que se habían ofrecido previamente. La firma con la sede en Seattle anunció hace un año que abriría una segunda sede en el distrito neoyorquino de Long Island City, pero abandonó el proyecto en febrero tras semanas de oposición de activistas y políticos locales, entre ellos el congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, que hoy se hizo eco de la noticia. En otro tema, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmó la ley número 9796 que recorta las pensiones de lujo en los regímenes del Magisterio Nacional, Gobierno y el Poder Judicial. La ley permitirá aplicar el cobro de contribuciones solidarias a jubilados que superen los 2,2 millones de dólares en el caso del Magisterio y Gobierno y los 2,6 millones en el Poder Judicial, lo que generará más de 12.000 millones de dólares anualmente. Al momento de entregar a regir la ley, el Estado estará facultado para aplicar estas contribuciones solidarias a 4.118 pensionados de lujo, 3.198 adicionales a las 920 que ya hoy están gravados por ese concepto. Con ello, se verá triplicado el ahorro generado actualmente por las leyes vigentes que recortan las pensiones de lujo al pasar de 5.341 millones de dólares anuales a 17,538 millones de dólares. Alvarado destacó el trabajo de los diputados que permitió la aprobación por unanimidad de este proyecto, con lo cual se amplía la cantidad de jubilados que deben pagar la contribución solidaria obligatoria. Julia, hay temas también sumamente importantes que se pueden vincular. Recuerda que nosotros podemos tomar quizá algún tipo de escolaridad de otros países vecinos que están tomando medidas de austeridad muchísimo más significativas que se pueden tomar en Honduras. Desafortunadamente, lo que ocurre es que en este país existe un derroche impresionante de los recursos del Estado y muchas veces dineros que no son ni de las instituciones, obtienen plata de otras instituciones para poder satisfacer las necesidades de otras. Y como siempre existe la mano peluda, es allí donde vemos que hay serios problemas de corrupción. No hay austeridad. Si tú notas, hay mucho funcionario público que utiliza sus vehículos blindados, por ejemplo, y que van a los lugares donde tienen que ir a hacer entrega de proyectos, socialización o simplemente meramente política, porque aquí pasan en campaña política todo el tiempo. Ese es el problema, que los funcionarios públicos pasan en campaña política todo el tiempo. Y cuando van en estos vehículos, Julia, lo dramático y lo dantesco de esto es que no se toman la molestia ni tan siquiera apagar los motores durante todo el día. ¿Te imaginas cuánto combustible estás pues derrochando, estás gastando, no estás optimizando ese dinero? Exactamente, es mucha falta de conciencia por parte de esas personas que ellos tendrían que cubrir otras necesidades que son de más importancia, para que si buscan ellos el bienestar de ellos mismos y sus propios colaboradores, no se tienen que olvidar que tienen que colaborar con los que realmente son los que les va a dar el pase a que ellos puedan seguir creciendo en ese desarrollo. Eso ocurre cuando la institucionalidad no funciona. Exactamente. Desafortunadamente no funciona la institucionalidad en Honduras porque existe demasiado descontrol. No se están aplicando las leyes correspondientes, no se está fortaleciendo la institucionalidad, llámese institucionalidad, todo el aparato de gobierno del país. Honduras, sin duda alguna, atraviesa actualmente por una crisis bastante grande que se debe corregir, se deben tomar los respectivos caminos correctos para poder dirigir
la nación, porque si no se cumplen con estas nuevas normas o si no nos acoplamos a nuevos mecanismos de transparencia, Julia, también estamos destinando a que el país cada vez más se hunda. Exactamente. Tenemos que tomar conciencia porque tiene que haber una organización y control, porque en largo plazo vamos a tomar medidas drásticas que probablemente no puedan dar los resultados que nosotros estamos esperando. Y además hay que hablar en función de las nuevas generaciones, qué se le va a heredar a las nuevas generaciones, qué se le va a heredar a los hijos que vienen. Eso es importante analizarlo, porque lastimosamente, insisto, no está funcionando la institucionalidad. Todo el mundo hace lo que quiere. Los políticos hacen lo que se les antoja. Los funcionarios hacen lo que se les antoja. Los diputados van al Congreso Nacional a improvisar. Tienen que ser visionarios para ver adelante, no para seguir en el camino, o sea, de atrás. Porque tenemos que nosotros, como país, tenemos que hacer ese desarrollo para que las nuevas generaciones sean más beneficiados que nosotros hoy en día. Bueno, esperamos esto vaya cambiando con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, las nuevas decisiones, las nuevas personas que ocupen un cargo de elección popular. Le invitamos desde acá, desde ATV, que ahorita usted que nos está sintonizando, que pueda ser cuidadoso, que sea muy selectivo al momento de escoger a uno de sus candidatos. Todavía no se ha abierto el telón para poder participar en cargos de elección popular. Aún no escuchamos canciones ridículas, por cierto, que estamos acostumbrados a ver ese tipo de canciones ridículas y patéticas que hacen los políticos patéticos que no están acostumbrados a planificar, porque abundan los políticos que no planifican. Pero no nos extrañe, ya dentro de poco, dentro de un par de meses, el Tribunal Supremo Electoral abrirá el telón para que puedan participar en diferentes cargos de elección popular. Entonces ahí es donde van a converger todas las ideas, más malas que buenas, porque tenemos una deuda política increíble. Es realmente asombroso. Tenemos Julia, que saber elegir, porque así como los políticos cuando están en campaña, ayudan bastante a la población, tiene que ser una ayuda que esté definitiva, que cuando ya estén en el poder no se olviden de las personas que más los apoyaron a ellos. Bueno, hacemos una brevísima pausa comercial más. Cuando regresemos tenemos obviamente más noticias que poder contarles y desde luego hay una historia muy, muy interesante que tenemos preparadas para ustedes. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Mi paso por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad.
En otras noticias tecnológicas, Facebook ha introducido cambios en la pantalla de inicio de sesión y recuperación de cuenta que buscan simplificar el proceso con un sistema de autocompletar información enfocado a países de Latinoamérica, Asia y África que presentan como opcional y que no exige al usuario compartir su número de teléfono. La compañía entiende que no en todos los países de Estados Unidos de igual forma el acceso a su plataforma a través de su correo electrónico, dado que hay lugares en el mundo donde los usuarios ni siquiera cuentan con uno, siendo más habitual el acceso mediante el número de teléfono. Se trata, además, de países donde, dadas las limitaciones de la red, suele ser común contar con varias tarjetas de SIM, lo que dificulta la identificación del SIM primaria en el inicio de sesión en la cuenta de Facebook. En otras noticias, Estados Unidos apretando todos los botones para que el gobierno de Honduras renueve la misión creada por la Organización de Estados Americanos para luchar contra la corrupción y cuyo mandato inicial expira en enero del 2020, aseguró un funcionario estadounidense. Hugo Rodríguez, encargado de Centroamérica en el Departamento de Estado, explicó que él mismo se reunió varias veces en Honduras con el presidente de ese país, Juan Orlando Hernández, y por canciller Lisandro Rosales para transmitirles personalmente la opinión de Washington al respecto. Es vital que el gobierno de Honduras apruebe la renovación del mandato de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras de que expire el próximo mes, subrayó Rodríguez. El diplomático aseguró que para Washington la renovación de la MASI, importante, dijo que por ello el Ejecutivo estadounidense está usando todos sus recursos. Bueno, en relación al tema de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, existe en el Congreso Nacional un bloque de la oposición que son el Frente Parlamentario en Defensa de la MAXI, que está luchando fuertemente para que este organismo no expire el acuerdo que se ha firmado entre Honduras y la Organización de los Estados Americanos. La MAXI indiscutiblemente ha venido a coadyuvar esfuerzos para el combate de la corrupción, para el combate al delito de lavado de activos, que son principalmente los mismos políticos, los mismos gobiernos en contubernio con algunos empresarios corruptos que les gusta apropiarse de lo ajeno. Ojalá y la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad no expire, porque al expirar este organismo multilateral se debilitan los casos de investigación. Recordemos que existe un juzgado también especial con jueces especializados en el área del combate a la corrupción, la UFESIC, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, que de alguna u otra manera tienen alguna conexión con la MAXI. La MAXI es un ente de apoyo, la MAXI es un ente técnico que contribuye a la investigación técnico-científica de los casos de corrupción que son desbordantes en el país y que necesariamente urge más fortalecimiento. E incluso me atrevo a decir que necesita la misión de apoyo un poco más de facultades legales, porque únicamente hace trabajos de veeduría, de investigación, pero no castiga el delito, porque los delitos se llevan al tan endeudado Ministerio Público y el Ministerio Público agarra el que le conviene, no agarra cualquier expediente de investigación sustentado con sus respectivas pruebas y se van dilatando los procesos, se van engavetando y al final quien pierde es el pueblo hondureño. De esta forma hacemos una nueva pausa comercial, no nos cambie. Cuando regresemos tenemos una historia de un hondureño que destaca en los Estados Unidos y que representa muy bien al país. Y eso no es todo, es orgullosamente de Ciguatepeque. Cuando regresemos se lo contamos. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Mi
Mi paso por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad. El Gobierno de México ha emitido a través del Departamento de Gobernación una gráfica en donde muestra las solicitudes de la condición de refugiados en México por nacionalidad. Julia, eso es un caso bastante dramático, es un caso bastante serio. Y mira cómo estamos en cifras. El Salvador, que es nuestro vecino país, ha emitido 8.711 solicitudes. Guatemala, 3.525, significa que el fenómeno de la migración entre El Salvador y Guatemala es menor, tiene menor impacto. Y mira, Nicaragua, 2.152, Colombia, 503, Brasil, 526, Camerún, 467, Venezuela, 7.174, Haití, 5.069 y Honduras, oigan bien, Honduras, mete gol con 29.146 solicitudes. Hay una marcada diferencia entre Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Primer país, Honduras. Segundo país, El Salvador. Tercer país, Guatemala. Y cuarto país de Centroamérica, Nicaragua. Indica, obviamente, que hay muchísimos factores que se deben analizar, que se deben de poner en el talón para poderlo discutir. Y es lamentable porque los primeros 3 lugares que ocupan el lugar son países centroamericanos. Y es también impactante ver que nosotros, que somos un país pequeño en comparación con El Salvador y Guatemala, somos el máximo que rebasa esa cifra, dejándolo a todos como el primer lugar. 29.146 solicitudes de refugiados por nacionalidad en México ha recibido de parte de Honduras. Y ojo con esto, impactante, no es lo mismo este tipo de solicitudes, porque las solicitudes que hacen estas personas muy probable son personas que tienen bienes, incluso en Honduras, y los venden para irse del país. Pero ponte a pensar en aquella cantidad de personas que se fueron en las caravanas de migrantes, por ejemplo, que eso fue un drama humano que vivió el país en abril del año pasado, si no me equivoco, y que todos los días, un hondureño más decide irse de su país por la falta de oportunidades, por la falta de empleo, por el irrespeto a sus derechos humanos,
por la poca dignidad con la que te tratan en tu propio país. Y es irónico porque ellos van en busca de un futuro mejor y algunos pierden la vida en el intento. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es el plan emergente que pueden tener los responsables? Y llámese los responsables, los gobiernos, los quienes legislan por los hondureños. ¿Cuál es el plan de acción inmediato que van a hacer? Pero vemos entonces los resultados. ¿Qué significa? Si están improvisando en el gobierno, si están improvisando de cómo legislar en este país, son estos los resultados, Julia. Son dramáticos. Exacto. Son dramáticos y necesitamos atacar eso. Porque el país no podemos continuar hundiéndolo, no podemos seguir estancándolo. Estancamos la inversión extranjera, estancamos la inversión nacional, la inversión local. Y sobre todo no avanzamos como desarrollo del país. Al no haber inversión, ¿qué va a ocurrir? No vamos a llegar a ningún lado y el país No hay se va a empleo. seguir hundiendo porque año tras año se ha visualizado que las estadísticas aún aumentan. O sea, si no hay inversión, no hay bienestar social, no hay tranquilidad en un país. Y no hay empleo. No hay empleo, no existe el mecanismo para sacar de los renglones de la pobreza y la miseria a la población. Y a eso es lo que se le deben apostar, o a eso le deben apostar todos los gobiernos y los empresarios también. Yo creo que hay muchísima tela que cortar, Julia, en el país cada vez son cosas más asombrosas las que se nos vienen, se nos avecinan. Sí tenemos cosas maravillosas, no lo vamos a negar tampoco, pero lo malo está ganando demasiado territorio. Y yo creo que hay personas que realmente pueden hacer un plan de acción para que esto no siga ocurriendo, porque tenemos tantas autoridades, tantas instituciones que nos pueden servir de ayuda para poder disminuir esas estadísticas que se están viendo en nuestro país. Y tanto paracaidista, haciendo absolutamente nada, ganando dinero por ir a calentar la silla. Pero bueno, también tenemos cosas positivas que contarle. Le vamos a dar a conocer una historia de un hondureño que se llama Ricardo Leverón, originario de Ciguatepeque, y que está cambiando la vida de miles de hispanos en los Estados Unidos. ¿De qué manera? Entérese a continuación. Este hondureño decidió buscar el tan anhelado sueño americano cuando tenía 19 años. Impulsado por múltiples factores sociales negativos por los que atraviesa su país y gracias a su madre, logró convertirse en un ciudadano americano ejemplar. Soñaba con ser médico, pero el destino lo condujo por los bienes raíces. Su apego por la vocación de servicio lo motivó a ayudar a cientos de familias de latinos indocumentados a obtener su propia vivienda por medio de créditos bancarios. Situación que, por su estatus migratorio, no es tan fácil lograrlo, pero tampoco imposible. Soy originalmente nacido aquí en Ciguatepeque. Me fui a la edad de 19 años para Estados Unidos porque mi mamá me llevó para allá. Iba a estudiar medicina, pero pues me tomé un desvío y empecé a estudiar en el área de bienes raíces. Recientemente fue nombrado Latino Líder en la ciudad de Georgia, pues el acceso a viviendas que logró para indocumentados se convirtió en un fenómeno. Se regó como el pan caliente que llegó a oídos de organizaciones sin fines de lucro que también apoyan a inmigrantes latinos. Se dieron cuenta de un programa que yo tengo en mi negocio y ellos me nominaron como Latino Líder del Año. En esa nominación pues habían como 7 personas que ellos las escogen de diferentes empresas, personas que trabajan ayudando a la comunidad hispana. Y pues a mí pues me tomaron mucho en cuenta porque pues yo ayudo mucho a la gente ilegal. Yo quería ayudarle a ellos a que ellos pudieran obtener su casa, porque pues la cantidad de personas que no tienen papeles americanos es bien grande. Entonces yo sabía que si yo podía alcanzar una manera en cómo ellos pueden financiar una casa, cómo pueden calificar para comprar una casa, yo podía pues abarcar todo ese mercado para mí, ¿verdad?
Ricardo es de los que piensa que en lugar de ver los días oscuros, hay que saber apreciarlos, pues en los Estados Unidos de América muchos inmigrantes ven más los problemas que las oportunidades. Pues es un sueño, como lo has dicho, es bien radical, es un sueño súper grande para un latino, como que la cúspide de todos, unas metas que puedes poner allá, es casi como tener un negocio, porque es una inversión, pues, ¿me entiendes? Ya no estás pagando renta, que la renta, pues, al final del año venís pagando $10,000, $12,000 al año, dependiendo qué bonita sea la casa que estás alquilando. Ver cuando en una familia hasta el más pequeño de sus integrantes se despojó de sus ahorros, por pequeños que fueran, fue quizá una de las historias más impactantes que tocó su corazón. Allí constató que el apego familiar es pieza clave para lograr las metas. Toda la familia tenía ahorros. Hasta la niña más chiquita que tenía 7 años ya tenía su chanchito de su alcancía, ¿verdad? Y todos ellos pusieron parte para poder pagar el enganche de la casa, porque se da un enganche. El préstamo en sí es un poco caro, pero pues la gente que lo quiere y que tiene las posibilidades lo puede hacer. Ese fue algo que te digo que se me clavó a mí en el corazón, ese primer trato que yo tuve, porque pues me pareció bien, como que bien cercano, ¿verdad? Así como todos ellos colaboraron para poder comprar la casa y dije, o sea, fue algo bien sentimental para mí. Me di cuenta que era más allá de mi negocio, que era más allá de eso, y poder ayudarle a esta gente, para mí, como te digo, es un honor antes que una manera de hacer dinero. En Ciguatepeque, Honduras, Carlos Alvarado, ATV Noticias. Bueno, discutiblemente este tipo de historias también nos llenan de muchísimo orgullo a los oriundos de Ciguatepeque y a los hondureños en general. Julia, representar bien al país cuando te vas, cuando buscas nuevas oportunidades en otros países y cuando no solamente lo representas bien por tu esfuerzo, porque pienso que la gente que se va de Honduras a trabajar, a enfocarse, a hacer proyectos, a establecerse metas a los Estados Unidos, desde allí ya están haciendo algo grandioso por Honduras. Porque acuérdate que eso sirve también como colchón económico para las miles de familias que viven aquí en su país, pero cuando haces cosas aún más extraordinarias y te lo reconocen, es aún mejor. El caso de Ricardo, que ha ayudado a miles de hispanos a conseguir sus viviendas con financiamientos en los bancos. Sí se entiende que son préstamos caros, pero es cambiarle la vida a un inmigrante latino. Y no solo hondureños, sino a toda la comunidad de habla hispana en los Estados Unidos. Exactamente. Es muy bonito ver que varios hondureños están dejando en alto nuestro país en países internacionales, y qué mejor el caso que de nuestro ciudadano Ricardo Leverón, que él es originario de aquí, de la ciudad de Ciguatepeque, y que él está cambiando la vida de muchas personas allá, tanto como hispanos y hondureños. Y es muy bonito ver que él se está superando, con mucho esfuerzo y dedicación. Y en un porque negocio tuvo que pasar un proceso para llegar a donde está. Y en un negocio complejo, en un modelo económico como los bienes raíces, que requiere de bastante disciplina, que requiere de bastante conocimiento, de bastante pericia, y tener ese contacto con la gente, porque al final es vender. Exactamente. Y por lo general, muchos hondureños tenemos la tendencia de ser un poco tímidos. Y no ser un poco agresivos. Y eso es lo primordial, tener ese acercamiento con las personas. Así es. Y bueno, Julia, hemos llegado al final de este noticiero. Les esperamos desde luego a partir de mañana a las 7 de la mañana con noticias de interés nacional, de interés local. Síganos a través de nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook como Altiplano TV, también en nuestros canales de YouTube como Altiplano TV, Instagram y también en Twitter. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.
Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Mi paso por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad.